Somos la secta de las superpoderosas. En este video presentaremos dos testimonios reales acerca del conflicto armado interno, suceso terrorista en nuestro país que se desarrolló en la época de los 80 en el gobierno de Belaúnde. Aquí estoy con Francisco Moreira, una víctima del conflicto armado. Hola, ¿Cómo estás, Francisco. Bettina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Acá vengo a hacerte unas preguntas sobre el conflicto armado. Ujú. ¿Cómo lo definirías o describirías en una frase? Terrible. Yo viví una época terrible con el terrorismo. Era imposible salir a las calles, no sabías, era una anarquía en esa época, ¿no? ¿Y qué es lo que más recuerdas? ¿Qué episodio? ¿Qué hecho? Bueno, hay un hecho que marcó mi vida. Mi papá era contador de La Trinidad, que era una empresa pesquera allá en el norte chico, yo soy huachano. Y bueno, ¿cómo se llama? Comenzaron a pedir los famosos cupos. Y como la pesquera no dio sus cupos ni nada por el estilo, un día antes del cumpleaños de mi hermano mayor, lo asesinaron en la puerta de mi casa, ¿no? Wow. Entonces yo perdí mi padre, mi hermano, o sea, imagínate, fue algo pues, terrible, ¿no? Mi hermano lo logra atrapar al terrorista, todo eso fue complicado, perder un ser querido de la noche a la mañana, porque yo tenía 10 años, ¿no? Me quedé impactado, ¿no? Y más que era guacho, era una localidad pequeña, recién había pasado eso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, fue todo esto el Guacho. Un guacho, sí. ¿Y cuándo? O sea, ¿a partir de qué época? ¿En los 80? En 1979, cuando recién estaba apareciendo los primeros brotes de terrorismo, que pensaban que era, pues, ¿cómo se llama? Delincuentes comunes, ¿no? Que pedían cupos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Ellos sí le dieron ¿cómo se llama? El tema del dinero, ¿no? Para pagar sus familias. ¿Y cómo fue que te enteraste de este suceso? Yo llegué al colegio a la 1 de la tarde y vi la camioneta de mi papá, agujereada. Me llevaron a la casa de unos tíos, no, yo no supe hasta después, ¿no? Hasta después que me dijeron que mi papá había fallecido, me impactó bastante. Bueno, de todas maneras, o sea, eso fue lo que más te impactó entonces. Sí, eso y bueno, pues los atentados, las bombas, el atentado de Tarata, el atentado, yo me acuerdo que estudiaba acá en Lima, todas las noches había, ¿cómo se llama? Atentados terroristas. Incluso había un tema de política que no salían los noticieros para no asustar a la gente, pero todas las noches se escuchaban bombas. Yo vivía en esa época en La Molina, por las lagunas, por la planicie, en la casa de mi abuela. Todas las noches había bombas, ¿no? Y cuando yo me iba a estudiar, me acuerdo que un día pasé justo el micro pasa, y a los 10 minutos bombardean donde está el edificio de Donofrio, en San Borja, con aviación con San Borja, y bombardean eso, vuelan eso. Y eso hay cosas impactantes, ¿no? Entonces, después un episodio que me pasó a mí, que yo estaba en el cine del Pacífico, al frente estaban los BMWs, todos los BMWs antes, donde estaba la Saga, eran puros BMWs, puros carros importados que habían hace años, y tiraron una bomba, ¿no? Entonces sentimos una ráfaga, los vidrios, todo que cayeron, y en ese momento, como era una anarquía, tú tenías que correr, porque o te agarraba el terrorismo o te agarraba el ejército. O sea, vivías tú en un caos, porque no sabías, ¿Qué causas crees que fueron las que realizó todo esto, las que generó todo esto? yo creo que fue la locura de una persona, ¿no? Que quería llegar al poder, pero de una mala manera, ¿no? Como fue mi marido humano. Entonces, ¿qué conclusiones o lecciones sacarías de esta experiencia vivida del terrorismo, o sea, del conflicto armado? El rol del Estado es importante y también el rol de los ciudadanos, ¿no? O sea, es importante porque si hubiesen tomado acción en esa época, se hubiesen dejado de perder vidas, ¿no? Vidas, en aspectos violentos, ¿no? O sea, yo perdí mi padre a los 10 años, ¿no? Es difícil, ¿no? Es como una guerra de guerrillas, ¿no? O sea, porque fueron desde la provincia hasta llegar a Lima. Exacto. Claro. Como está en provincia, el Estado no hizo caso. Pero cuando ya llegó a Lima, llegaron a Lima ya formados,
o sea, fue un caos. Era Exacto. como que estaban tomando la ciudad había, por ejemplo, había juicios populares en Ámbar, por ejemplo. Conozco gente, amigos que tienen en Ámbar, que los ponían en fila y los mataban, ¿no? Hacían los justiciamientos populares. Y eso lo hemos olvidado, Exacto. Antes, en la época de nosotros había leva. La leva era que te metían en el ejército. O sea, por eso te digo, o sea, nosotros corríamos de los terroristas y corríamos del ejército. Estamos en el medio, era un caos, porque si no te elevaban, ¿no? A mi hermano lo elevaron para hacer, tuvo que hacer el servicio militar 2 años, te mandan a Ayacucho, te mandan a Puno Sí. a pelear, ¿no? Y si regresabas bien, si no regresabas... Sí, o sea, yo me sentía culpable de que, digamos, a mi papá había fallecido, ¿no? Hay cosas que todavía no lo puedes perdonar, ¿no? Como que me había dejado, ¿no? Una cosa así. Ya. ¿Cómo definiría la violencia en una frase? Vivía en el Perú, en una frase. Terror y pena, ¿Por qué? porque en esos tiempos la gente estaba desprotegida por el Estado y la sorda terrorista mataba por doquier a las personas indiscriminadamente, niños, ancianos, jóvenes. Ya. ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, lo que más recuerdo es justamente el pánico que las personas tenían por esas épocas, en donde los paralizaba mental y físicamente. ¿Qué episodio o qué le ha pasado? A mí, Sí. bueno, particularmente yo estudié en San Marcos y tengo no a mí directamente, pero sí a una persona muy querida, que fue un profesor donde él era residente universitario en la ciudad universitaria, por haber rechazado al comunismo o al terrorismo, habiendo pertenecido en sus inicios. Lo decapitaron. Encontraron un día decapitado en su cuarto de la universidad universitaria. ¿Y dentro de la universidad vivió actos violentos? Todo constantemente, los 10 años que más o menos duró el periodo de los terroristas. Un ejemplo. Eh, Alzamiento armado, entrenamiento en la ciudad universitaria, pintas, elaboración de planes estratégicos terroristas constantemente, amedrentamiento a los alumnos, habían sojuzgado tanto a los profesores como a los administrativos. ¿Cuál fue el rol del Estado, el de las Fuerzas Armadas en aquella época? Bueno, yo lo distingo entre dos formas, ¿no? Antes de Fujimori, ¿no? Y después de Fujimori. Antes de Fujimori era un desgobierno total, porque al miedo que tenía la clase política, hasta lo había paralizado. No hubo una intervención directa y clara para afrontar de manera concreta el problema que teníamos, ¿no? Que era terrorismo. Después de la época de Fujimori, donde se determina que sí, pues eran terroristas con su definición clara, que vándalos, se pudo hacer una estrategia antiterrorista. ¿Y cree usted que los acontecimientos sucedidos durante el conflicto armado afectaron la construcción de la ciudadanía en nuestro país? Por supuesto, ¿En qué sentido? porque afectó a los derechos humanos. ¿Y qué conclusiones puede decir acerca del conflicto armado interno? Mire, las carencias, las necesidades, ¿no? El espíritu de una vida más asequible, más sana, más justa para los ciudadanos cualquiera, siempre va a ser la aspiración de cualquier
ser humano. Pero no por ello vamos a emplear ideologías que son tendenciosas, totalitarias, genocidas, ¿no?, para imponer un Estado o un régimen en donde ellos determinen cuál es tu felicidad, cuál es tu destino, cuál es tu forma de ser. Hola, ¿qué tal? Somos el grupo La Secta de las Superpoderosas y el día de hoy vamos a hablar sobre la cautiva. Bueno, Grace, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de la historia? No me gustó la historia, porque es muy fuerte. Era muy fuerte el contexto en cómo se daba la obra, la manera en cómo mostraban que la mujer era un objeto sexual y que podían hacer lo que querían. Por esa parte no me gustó. En lo personal, yo creo que la obra es bastante rica en cultura para todos los estudiantes que podemos observarla. Sí me gustó por el contexto que lleva, quizás sí es un poco fuerte, pero yo creo que es necesario que cada persona de nuestro país, cada habitante, conozca la realidad de nuestros antepasados, que eran mi sociedad, son iguales que yo y yo debo respetar sus derechos y que no puedo permitir de que estos sucesos pasados se vuelvan a repetir en el ahora. Ahora dinos, ¿qué fue lo que más te impactó o afectó de la historia? Creo que una de las cosas que más me impactó fue el momento en el que dijeron, el coronel que quería violar a María Josefa, dijo que los padres o el padre de él era el que había mandado a ahogar a todos los bebés con el pecho de su madre. O sea, para que simplemente no hagan bulla y no los descubran y no los maten. O sea, definitivamente fue algo que jamás se me pudo haber ocurrido a mí y que otra persona sea capaz de hacer por tanto amor o todo el comunismo. O sea, me impactó mucho. Y también otra parte que me impactó fue lo de la violación que ellos hacían, los militares hacían, hacia las mujeres ya muertas. O sea, como sabían que esas mujeres ya no se podían defender, no podían decir que no tenían voz, pues, se aprovechaban de ello y lo hacían. ¿Y qué te hizo sentir la obra? ¿Qué se movió dentro de ti cuando la viste? Fueron varios como que sentimientos que sentí, o sea, primordialmente fue como que tristeza, mucha pena por todo lo que vivimos, o sea, compatriotas nuestros que nunca lo llegué a ver o a entender o poder conocer por otros medios. Nada, o sea, me da ganas de volver el tiempo y querer ir y o sea, tratar de hacer algo por personas que tan inocentes que murieron por causa de simplemente un desacuerdo, o sea, que no pudo haber comunicación, no pudieron llegar a algo, dos personas o dos grupos con ideales diferentes que simplemente vieron que la mejor solución era la violencia, y caso que nunca va a ser así. Claro, concuerdo totalmente contigo. Lo que hemos vivido nosotros lo podemos volver a vivir. Obviamente a todos los peruanos, creo yo, nos causó mucha pena, mucha tristeza saber que nuestros hermanos sufrieron tantas familias, tantas familias rotas. Entonces creo que más que todo de qué es lo que me movió a mí es de que tenemos nosotros como peruanos, o sea, ¿saben qué? De que siempre es bueno recordar para luego que no nos vuelva a pasar lo mismo. No estamos tan lejos de la realidad que ahorita está viviendo México con esto de terrorismo, pero la obra nos hizo sentir que sí habíamos vivido esos momentos, de que nos hizo estar en los zapatos de esas personas y nos acercó un poco más a la realidad de que vivimos y que también podríamos seguir si es que no cambiamos, ¿no? En nuestro país es que básicamente nos ha dejado como país, como nación, como pueblo, todos unidos, o sea, es miedo, resentimiento hacia tal vez a las personas aquellas, por ejemplo, de los militares, a los comunistas, de los comunistas al gobierno, o sea, entre todos como que hay todavía
resentimiento entre nosotros mismos es algo que todavía no hemos podido superar, que no estamos como pueblo unido. Aparte de resentimiento, miedo de que vuelva a ocurrir esto, no solamente en provincia, en Lima, sino en general en todo el país. Miedo que luego un día simplemente salgas a la calle y desaparezca, o alguien que tú quieras desaparezca. Porque, como digo, o sea, nosotros no estamos muy informados, pero normalmente todavía en Ayacucho hay pequeñas guerrillas, sobre todo se siguen sobre este tema. Entonces simplemente un día va a llegar alguien que quiera tomar el poder y va a desatarse de nuevo. Bueno, eso es lo que yo creo que sobre las conclusiones que nos dejaría esta obra. Como dice Patti, creo que nuestro país es un país dolido, es un país que si bien recuerda, básicamente no aprende. Se siguen repitiendo episodios de violencia, y es claro que la violencia que ocurre en nuestro país ha generado mucho más violencia, y si nosotros no tomamos cartas en este asunto, o sea, esto nunca va a acabar. Es como un círculo vicioso que te lleva siempre a lo mismo. La violencia no se va a ir mientras nosotros no pongamos un paro o digamos, esto no puede seguir así.